José Dueñas es Cátedra de la Nueva Popayán. Hoy en Cátedra de la Nueva Popayán, un gran especial, Negret, génesis de una metamorfosis. Y hoy invitamos al productor creativo, director general Marcos Paredes Manzano, uno de los grandes productores, muy reconocido, ha ganado varios premios a nivel nacional, pero él tiene un compromiso muy grande con el patrimonio cultural. Este es un trabajo realmente maravilloso que queremos resaltar a través de una línea de tiempo. Precisamente, querido Marco, escribía yo que lo tengo reservado precisamente para el día del lanzamiento del documental, un trabajo investigativo sobre otra faceta del maestro Negret que no conocen los payaneses y caucanos. Acá la vamos a dilucidar un poco, y escribía con el título: la obra del escultor Edgar Negret Dueñas entraña un exuberante ingenio creador y desborda hechizo, fascinación, mística y poesía. Y es que también en este trabajo hay una comunión espiritual y un proceso creativo del escultor Edgar Negret con las culturas indígenas de América, que vamos a hablar con Marco, que tiene una línea de tiempo excelente. Y la última etapa de producción del maestro Negret, que se interesó precisamente por la historia, la cosmovisión y ese mundo prehispánico, pero a su vez una búsqueda a las entrañas de su genealogía con la princesa inca Francisca Colla, una búsqueda y hallazgo de sus antepasados. Así que bienvenido, mi querido Marco, aquí a Cátedra de la Nueva Popayán en esta inmersión que vamos a hacer en la vida y obra del maestro Negret. Claro que sí, José, para eso hemos aceptado esta invitación, conscientes de un espacio muy importante dentro de la radio para este tipo de temas, de una ciudad creativa como lo de Popayán, a través de su artista más universal, auténtico e imaginativo de todas las épocas, pero a la vez como tan desconocido e incomprendido entre las nuevas generaciones. Algo muy particular esa condición. Pues mira, lo que tú dices, el maestro Negret más conocido internacionalmente que en su propia tierra. A veces esa frase tan lapidaria de que no ser profeta en su tierra, aquí parece que precisamente lo que estamos haciendo es para quitar ese velo de muchos. El maestro Negret, arranquemos por el principio, precisamente hace sus estudios de primaria en la escuela Josefina Mosquera Zambrano, después pasa al liceo de bachillerato de la Universidad del Cauca y luego llega a la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Cali. De esa faceta, querido Marco, ¿qué podemos hablar de esa pequeña primera etapa de él, donde precisamente empieza a conocerse esa primera faceta de él como artista? Claro que sí. En el cortometraje documental Negret, génesis de una metamorfosis, nosotros tratamos de acercarnos, porque creemos que es una necesidad, el gran nivel de desconocimiento de la obra del maestro Negret, a sus orígenes, a sus fundamentos, a qué es lo que lo configura como el artista más payanés, quien mejor supo interpretar la esencia de esta ciudad, y a la vez desde un lenguaje universal y escultórico como es el de su obra, a través del lenguaje de tuercas, tornillos y aluminio pintado. En el cortometraje damos una secuencia muy especial al origen de su familia, el gran general pues Rafael Negret, que además de ser uno de los primeros militares de carrera en Colombia, era historiador reconocido por la Academia de Historia, publicó varios textos históricos, Cruz de Boyacá, que es un reconocimiento muy importante aquí. Correcto. En esta nación. De las primeras personas en Colombia creo que tuvo ese reconocimiento, y siempre Negret mencionaba en las entrevistas
que el papá tenía que hacer viajes alrededor del país por su trabajo de general, ¿no? Estaba en Barranquilla, estaba en Cartagena, en Cali, y siempre que enviaba las cartas a la casa, pues saludando y preguntando por la familia, dejaba unas pequeñas líneas donde decía: mi hijo será algún día un gran artista y lo voy a mandar a París a estudiar. A veces para nosotros la figura de los militares, sobre todo aquí en Colombia, está muy alejado de lo que puede significar el arte, o ser un promotor del arte, ¿no? Un general que promueve uno de sus hijos para que sea un artista. Mismo Negré menciona en una entrevista que eso era algo muy tradicional en Popayán, a pesar de que eso significaba, como lo sabemos, un desastre económico, un futuro incierto. Una persona que se dedique al arte en una nación como esta realmente es una persona que no está en sus justos cabales, si podríamos decirlo, porque no hay condiciones. Donde no hay derechos humanos, mucho menos va a haber derechos culturales o una posibilidad de crear desde el arte o de hacer una vida desde el arte, pero Negré es un ejemplo de ello. Entonces la familia es muy importante, su mamá, la señora Dueñas Rodríguez, María, una mujer muy espiritual como las payanesas de antaño, y le impregnó ese elemento de la religiosidad, del arte espiritual y de toda esa dimensión que rodea a una ciudad como Popayán, que es patrimonio de la humanidad por las procesiones, ¿no? Las procesiones más importantes de Colombia, para ahora que viene esa época religiosa tan reconocida, están en la ciudad de Popayán. Son reconocidas por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad, más allá de lo religioso, como una manifestación de la espiritualidad de los seres humanos, que es muy importante. Entonces, esos elementos se los da la familia, y Negré, luego de que, como tú lo indicas, estudia en el liceo, en el antiguo liceo de la Universidad del Cauca, su bachillerato, decide irse a estudiar Bellas Artes en la recién fundada Universidad del Arte en Cali. Ahí más o menos pasa 5 o 6 años de su vida aprendiendo todos los fundamentos de la escultura, del modelado, de lo clásico, de la figura humana, que era lo que se estudia siempre en estas academias, y pues iniciando su etapa como escultor, ¿no? Eso fue en el año 39 hasta el 44, que regresa ya nuevamente a la ciudad de Popayán para empezar su etapa como escultor ya profesional. Hay un tema realmente interesante, porque vamos a tratar de seguir una línea de tiempo. ¿Qué representa él cuando regresa a Popayán? Primero hace su primera exposición aquí en lo que hoy es el Hotel Monasterio, en el claustro de San Francisco. En el refectorio, donde ahora se hacen actividades como de culturales. Ahí hemos hecho mesas de patrimonio y otros elementos, sí. Y en el año 1945, a su ciudad natal que llega también un gran personaje que lo influenza, sí, una influencia grandísima, y hablo del escultor vasco Jorge Oteiza Envil. ¿Qué representa este gran escultor que venía precisamente del viejo mundo con todo ese conocimiento del arte europeo y llega acá a una provincia precisamente a dar clases sobre cerámica, y hay una empatía y una admiración mutua ahí? Claro que sí. Jorge Oteiza, el gran escultor vasco, llega en 1944 exactamente a dar clases de cerámica en la Universidad del Cauca, y se encuentra con el egresado joven recién salido de Bellas Artes de Cali, Edgar Negré Dueñas. Esa época también es muy significativa en nuestro cortometraje Génesis de una metamorfosis, porque es la época del famoso busto cabeza de Guillermo Valencia, que causa una controversia. Una controversia total en la ciudad, una conmoción en la ciudad por la propuesta sí, del maestro Edgar Negré, que no gustó a la gran mayoría de la ciudadanía, la consideró una ofensa a la figura del maestro Guillermo Valencia, que había sido un año que había muerto, había fallecido en el 43, y Jorge Oteiza llega en ese momento exacto para no solamente convertirse en el gran maestro de Edgar Negré, el gran referente, como tú lo comentas, de las teorías vanguardistas que se están dando en Europa, desde el cubismo y todo lo que serían estas corrientes artísticas, sino también sobre las teorías estéticas del vacío en la forma, que es fundamental en la carrera del maestro Edgar Negré y en su propuesta escultórica. Entonces, Oteiza hace una defensa tremenda del joven Edgar Negré, diciéndole a los payaneses: por favor, entiendan la dimensión de este joven, que puede convertirse en un futuro muy cercano en la gran figura, el gran representante, como lo fue, del arte moderno, no solo colombiano, sino latinoamericano, nuestro embajador, el pionero del arte moderno, abstracto, Colombia en Latinoamérica, es Edgar Negré Dueñas, el payanés. Entonces, Oteiza es fundamental en ese año 44 que viene a dar cerámica, y Popayán también era un escenario muy, muy especial creativo. La Universidad del Cauca tenía mucha actividad
Oteiza publica un texto muy importante que queremos referenciar, que es la Carta a los Artistas de América en la revista La Universidad del Cauca, que es un manifiesto de arte muy importante pero desconocido, y en el que él plantea todos estos elementos que luego Negret desarrollará dentro de su trabajo: el nuevo arte, la espiritualidad conectada ya no con los elementos religiosos católicos que le da Popayán, sino con la espiritualidad y la dimensión religiosa de las culturas prehispánicas, desde los Navajo en Arizona, con las pinturas sagradas en la arena, los indios pueblo con sus ciudades en los acantilados, ¿no? Esas cuevas especiales que lo influencian a él, hasta los incas, los tierra adentro y los San Agustín. Entonces, Popayán era un momento muy especial, ese 44 al 47, en el que se encuentran, como dice el maestro Negret, casi un encuentro surrealista, un milagro, pero que es fundamental en lo conceptual y en ese impulso que necesita el maestro para luego continuar su carrera hacia Nueva York y hacia los grandes centros del arte mundial, como fue su viaje, como una especie de Ítaca de conocimiento para convertirse en lo que fue. Está toda la sintonía, mi querido Juan Pablo. Espectacular, una belleza, queridos catedra oyentes, porque de esto se trata este programa, ¿no? Y qué bueno, porque este programa se debe a ustedes, a la gran participación. Cuéntame, Marco, una cosa que tengo en mi cabeza, ¿no? Ya sabemos que Van Gogh tuvo en su época y en su vaina los girasoles, lo representaba mucho. ¿De dónde saca Negret las mariposas? ¿Por qué su amor a las mariposas? Incluso hay una muy grande en San Victorino, en San Victorino, en Bogotá. Sí. ¿De dónde saca ese amor, sí, claro, Marco? Que sí. Negret, como lo dice Samuel Vázquez, el crítico de arte y poeta paisa, tenía lo que él denomina, en un neologismo maravilloso, la imaginación. Es esa capacidad de imaginar, pero desde el lenguaje de la máquina. Tenía una capacidad este hombre de imaginar formas de la escultura que nos llevan hacia ese elemento que usted menciona de las mariposas. Las mariposas amarillas, tal vez de Valicio Babilonia, de esta obra de García Márquez. Es esa capacidad que tiene nuestro territorio de ser una potencia en flora y fauna. Y Negret siente una gran fascinación por esa naturaleza que en Colombia está presente desde las montañas, los ríos, las lagunas, hasta estos elementos animales especiales, muchas veces sagrados por muchos pueblos originarios, como las mariposas. Por eso esta obra en Bogotá, en la plaza más popular que tiene Colombia, que es San Victorino, una obra casi 20 metros también, una mariposa, y es esa fascinación que tiene Negret por la naturaleza, por la geometría, porque la naturaleza tiene geometría. Tiene una geometría sagrada. Claro, correcto. Y es muy particular como un escultor que nos habla desde algo como tan frío como es el aluminio, de tuercas, tornillos, que nosotros lo vemos en un puente o en una estructura de máquina, hablar de la naturaleza, que es algo tan a veces epifánico, especial. Sacar una mariposa de tornillos y tuercas es increíble. Es parte de lo que Negret propone, de esos contrarios que se complementan en él, lo máquina y lo industrial, pero a la vez nos habla de la naturaleza, del orgánico y de las mariposas que en nuestro país son maravillosas y que son principales dentro de la flora y fauna. Yo creo que payaneses, caucanos y todos los colombianos que están en el exterior en sintonía, yo creo, muchos no han escuchado la voz del maestro Negret. Pues bien, acá precisamente, esta es una parte precisamente del documental, esto es de propiedad intelectual acá de nuestro querido invitado. Vamos a escuchar un testimonio del propio maestro Negret, que lo ponemos hoy en el siglo XXI. En Popayán perviven los viejos valores y para una familia era casi tradición tener en casa un hijo poeta o artista, a pesar de que esto significaba un desastre económico. Y en mi hogar siempre tuve un respaldo total de mi familia. Yo no viví esa condición que tienen muchos jóvenes artistas de tener conflictos con sus padres. Yo empecé desde muy pequeño a dibujar. Mi padre era uno de los primeros militares de carrera que hubo en Colombia. Él vivía en viajes permanentes alrededor del país. Estaba en Cartagena, en Bogotá, en Cali, y siempre escribía en sus cartas que su hijo sería un gran artista y lo enviaría a París a estudiar. Me pidió, sin embargo, que hiciera mi bachillerato en el Liceo de la Universidad del Cauca.
que tuviera conocimientos básicos, y así fue. Apenas terminé, me fui para la Escuela de Bellas Artes en Cali. Dibujamos mucho, estudiamos pues figura humana todo el tiempo, y salíamos a pintar paisajes, pero poco a poco descubrí que lo que más me interesaba era la clase de modelado. En ese entonces trabajamos con barro, trabajamos con modelo también. Tremendo. Lo que escuchamos es parte de la banda sonora precisamente de Negret, Génesis de una metamorfosis. Y nos vamos ahora por allá, por 1948, el primer viaje a la ciudad de Nueva York, a la capital del mundo. Un payanés de acá, Raizal, llega a la capital del mundo, imaginen ustedes, 1948, ahí hace varias cerámicas biomórficas, de igual manera sus primeras construcciones, pero también aparecen ahí el nido, el rostro de Cristo. Estudia también acá en lo que hoy se conoce como el Sculpture Center, en esa época se llamaba Clay Club Sculpture Center, donde sus colegas, ahí llega precisamente esa como catarsis, donde los colegas de él, ahí en este centro de estudio de escultura, ensamblaban esculturas de metal con sopletes, con acetileno, como si se tratara de una factoría industrial. ¿Qué podemos extractar de esta faceta de Negret en su primer viaje a Nueva York, Marco? Claro que sí. Negret hace una exposición días antes del 9 de abril de 1948 en Bogotá, en el edificio antiguo de los ingenieros, con Eduardo Ramírez Villamizar, que es otra gran referencia al arte abstracto, ¿no? Que estuvo aquí en Popayán y que también fue muy inspirado por Negret. Ellos tienen una exposición ahí y les toca el 9 de abril, sus obras casi se queman, les tocó sacar unas en medio de el tremendo Bogotazo, y eso lo impulsa, yo creo, a hacer este viaje. Primero pensaba en París, pero decide finalmente ir a Nueva York, la capital mundial del arte, 1949. Sí. Ajá. Y entonces llega a este lugar que es el Clay Club Sculpture Center, que era un lugar de experimentación de escultura moderna, con lo como usted dice, desde sopletes hasta sí, aluminio, metales. Una factoría ya en Nueva York. Un taller de mecánicos, sí, pero enfocados hacia la nueva escultura. Y ahí Negret empieza a experimentar con los materiales más allá de la tradición de la academia, ¿no? El modelado en yeso, en cemento, y empieza a experimentar con el bronce, con el hierro, y hace obras como la que usted menciona, Rostro de Cristo, que tiene una referencia muy importante con lo religioso payanés, y que ahora está en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ahí está esa obra, y una muy especial que se llama Vaso con Flor. Dice Negret que bonita, sí, hermosa, bella, que rara. Leyó un pequeño artículo de un crítico de arte en el New York Times, y que para él fue eso inspirador. Que hablaran de su obra Vaso con Flor en el New York Times fue algo que lo motivó mucho. Fue un periodo también muy difícil, porque a pesar de que Negret empieza a experimentar y se encuentra con personajes como Nevelson, que luego sería muy importante en su carrera, una gran artista norteamericana también, estaba en moda en aquel momento el expresionismo abstracto de Pollock. Ajá. Y entonces no hay como un buen ambiente para lo que Negret estaba pensando alrededor de estos elementos de su obra, y entonces decide hacer un paso o un viaje hacia Europa, hacia París. Esa primera etapa entonces en Nueva York, del 49 al 50, 51 aproximadamente, es dedicada a esta primera experiencia con el metal en el Clay Club Sculpture Center de Nueva York, y a empezar a codearse con toda esta escena artística que estaba teniendo un momento muy importante desde lo escultórico y desde lo pictórico con el expresionismo abstracto, pero que, como luego veremos, era una tendencia totalmente diferente al camino que tomaría el maestro Edgar Negret. Vámonos ahora para Europa. Vivió en París, en Barcelona, en esa Barcelona de Antoni Gaudí, en Madrid, en Mallorca, en Saint Germain, Ley allá, y eran los años 1950 y 1955. Sí. Pero sigue esos trabajos en yeso que lo inició en Popayán, esculturas, abstracciones, pero también aparecen esos títulos de obras como Dirección Sur, homenaje a Gaudí, precisamente, que lo impactó fuertemente. Ajá. Y luego de vivir varios años en París, pues utiliza el hierro. Sí.
en Europa. ¿Qué podemos hablar de esa fase en Europa, Marco? Es lo que nosotros hemos denominado dentro del cortometraje Ítaca, haciendo remembranza del poeta Cavafis, que habla acerca de este viaje. Ese viaje larguísimo para llegar al mismo lugar, pero que es innecesario para poder tener el aprendizaje de la vida. Negret pasa a París, luego va a España, donde se encuentra nuevamente con el maestro Oteiza, que ya ahí vuelve a encontrarse claro, con él, entonces ¿no? Tiene una estadía muy importante para seguir reforzando todo ese conocimiento, como usted lo dice, con estas obras un poco en eso, pero ya neofigurativas, dirigiéndose hacia la abstracción total de la forma. Y en Mallorca es donde empieza a experimentar con el hierro, con unos maestros artesanos que hay en Mallorca. Se debe recordar que Mallorca es una isla de España donde hay mucha tradición de artesanía en vidrio y muy buenos forjadores de hierro. Entonces Negret aprovecha eso y empieza a hacer esas obras que luego serían adquiridas nada más y nada menos por el Rockefeller Center y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es el lugar más importante del arte contemporáneo del mundo. En 1953 adquieren señal para un acuario que las hizo ahí en Mallorca, de estas primeras obras con estos elementos muy señalíticos, muy propios de la ciudad de Nueva York, de las señalizaciones, del subway. Todos estos elementos a Negret, como veremos a continuación, lo inspiran, y de alguna manera a través de su genialidad que lo metamorfosea es que hace estas obras. Entonces ahí es de esa época señal para un acuario y otras obras que fueron adquiridas por estos importantes centros del arte moderno en los años 50. Gaudí, como lo menciona, es fundamental. Dice el maestro Negret en una entrevista que él fue a Barcelona de pasada y apenas empezó a ver la obra de Gaudí en la arquitectura, la catedral de la Sagrada Familia, queda fascinado y admirado de todos estos elementos que él estaba buscando, ¿no? De las formas que se repiten en estas chimeneas y que luego van a ser fundamentales en su obra. Él se siente conectado con ese elemento y eso lo inspira a continuar en esa línea de tratar de ir configurando elementos de la obra que permitan, así como Gaudí, imponer la imagen de la forma al espectador que está apreciando esas obras maravillosas de este arquitecto artista de Barcelona. Regresa a París y empieza a trabajar unos modelos en cartón, que son los que luego desarrollará en Nueva York cuando regresa finalmente en 1955-56 a Estados Unidos, previo pasaje y viaje a donde los Navajo. Él gana una beca de la UNESCO. Todavía por allá, ¿no? Okay. Pero entonces a la parte de Europa, el periplo europeo, hizo exposiciones, creo que de los primeros colombianos de arte abstracto que hace exposiciones en Francia, en París, 1950, 51. Imagínese, años 50 y ya tenía inauguran el Museo de Arte Moderno de Madrid en España en el 53, fundamental. Se codea no solo con Jorge Oteiza, sino con los grandes referentes del arte moderno español. Chillida, el gran maestro Chillida, tiene unos comentarios muy importantes al maestro Negret, reconociéndolo como el más imaginativo e importante artista latinoamericano de esa época. Nos vamos ahora de regreso a Nueva York, donde precisamente se instala a vivir en la ciudad de Nueva York. Era a finales de 1955 hasta 1963. Pero aquí aparece tal vez uno de los trabajos más bellos de él y que lo identifican y que transformarían su trabajo, y hablo de los aparatos mágicos y también el empleo del aluminio. Marco. Claro que sí, como lo decía previamente a ese llegada de nuevo a Nueva York, allí el Midtown de Manhattan, ¿no? En pleno centro de Manhattan, un payanés en plenos años 50 viviendo en pleno centro de Manhattan. Imagínense, él gana una beca de la UNESCO que le permite, por decisión propia, ir a estudiar los rituales navajo de estos indígenas, de estos pueblos originarios de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, cerca de Arizona, allá en el sudoeste de los Estados Unidos. Ellos tienen unos rituales en la arena con colores, los chamanes. Ahí sientan a las personas enfermas y tienen rituales de sanación. Para Negret eso fue fascinante y fue una posibilidad de conectar ese elemento que ya Oteiza le había comentado desde el 44 en su texto o en sus obras que ya luego publicaría de estatuaria megalítica, interpretación estética de la estatuaria megalítica. Oteiza, debemos recordar, hace un viaje en 1944 a San Agustín y a Tierra Adentro cuando eso no era moda, era desconocido totalmente, pero Oteiza ya preveía que ahí estaban los referentes de los grandes maestros escultores, así como los egipcios y así como los griegos de América, y que serían los ancestros de nuestro gran maestro Negret. Entonces viaja a Arizona, estudia los navajos, estudia las ciudades sobre los acantilados de los pueblos, que es un pueblo, son una comunidad también muy antigua de los Estados Unidos. Sí, la conozco. Los cachinas, estas figuras
místicas que tienen connotación artística, pero son entidades religiosas espirituales para estos pueblos, sí. Y Negré eso le fascina, porque para él el arte es magia. Para Negré el arte es un elemento que nos conecta con la dimensión espiritual, y esa es su propuesta. Entonces, luego que estudia a estos personajes y a estas culturas, vuelve a Nueva York y empieza a trabajar lo que será la gran serie de esculturas que le dará un lugar en el mundo del arte moderno, ganándose prestigio en la capital mundial del arte, que es Nueva York, que son los aparatos mágicos, inspirado también en la cosmopolita Nueva York, desde el subway. Decía Negré que a veces tomaba el subway una estación y se iba hasta donde lo llevara con tal de experimentar ese viaje en ese tren por esa ciudad que es pues un referente de la modernidad, ¿no? Esos rascacielos, el Empire State, todavía no estaban las Torres Gemelas. Eso a él lo fascinó, la señalítica, los semáforos. Dice Negré que en Popayán no habían semáforos. Claro. Todavía no hay en muchas partes, en pleno siglo XXI. Y eso a él lo admiraba, cómo unos aparatos con estos colores podían controlar la voluntad de movilidad de una población tan frenética como es la neoyorquina. El rojo los paraba y el verde les permitía continuar. Entonces eso a él lo fascinó, cómo el color puede tener una influencia sobre la psiquis de una sociedad tan tremenda como es la neoyorquina. Entonces las luces de neón, todos esos, el jazz que estaba ahí presente en Nueva York, Miles Davis, John Coltrane, todo esto que sería esos transitaban ahí todo en lo que sería los álbumes como Walking o Keynote Blue, que serían pues la revolución del jazz moderno. Negré está en ese contexto y ahí es donde produce esos aparatos mágicos, utilizando su característico lenguaje que lo va a volver universal, que es la tuerca, el tornillo y el aluminio pintado a la vista, ¿no? Con elementos también de madera en esa primera parte. Dice Negré que cuando él viene de Francia, viene con la idea de soldar como estaban haciendo en Mallorca, pero en Nueva York, la gente que ha vivido allá sabe que es imposible hacer ese tipo de trabajos en los edificios por los problemas de incendios y de control que hay que tener en eso. Entonces son muy estrictos, sí. Y le dijeron a Negré, usted no puede aquí soldar. Entonces, pensando cómo era darle solución a sus artefactos y a sus mecanos, es donde llega hacia el tornillo y la tuerca, que quede a la vista como las máquinas o como todos los elementos que nosotros podemos apreciar en nuestra cotidianidad, que están unidos a partir de estos elementos. Tuve una obra muy polémica siempre, desde un principio, desde 1944, en que hice una cabeza de Guillermo Valencia, tuve el primer problema, tuve una gran polémica. En ese entonces estaba yo muy tierno y me dolió mucho. Después han seguido las polémicas, no sé por qué, pero siempre he sido muy polémico y ya estoy acostumbrado a eso. La última fue la del Parque Simón Bolívar, que a la larga esas cosas descubro que tienen muchas ventajas. Esto de Bolívar me empujó hacia América otra vez, estaba un poco disperso después de mi vida de 15 años fuera del país. De modo que fue una forma de volver sobre todos los mitos americanos. Fue descubierto en esta investigación de mi familia que desciendo directamente de los incas. La hija de Huayna Capac se vino para Popayán y es mi tatarabuela por el lado de mi padre y mi madre. Un viaje al Perú me tocó muy hondamente. Muy hondamente, y esa es una faceta que muy pocos conocen. Y es que Negré retorna a Colombia en 1963, luego de casi 15 años de ausencia, y empiezan a aflorar esa memorable serie de los Andes, metamorfosis, árboles, escaleras, puentes, acoplamientos, pero también aparece la famosa fiesta andina y surgirán de pronto singulares trabajos como espejos de agua, terrazas, quipus, deidades, relojes solares, maíz, tierra adentro, rombos y estrellas. Sin lugar a dudas, se destapa toda esa faceta creativa de uno de los más grandes escultores, primero de Colombia y del mundo, reconocido por los propios escultores más destacados del mundo. Llega el maestro de nuevo a su tierra, a Bogotá, porque él se radica definitivamente en Bogotá. Trató de estar en Popayán, pero la sociedad y el entorno no eran lo más adecuado en su momento.
y se queda en Bogotá, donde empieza a exponer. ¿Qué podemos decir de esta nueva faceta de Negret en Bogotá después de 15 años de estar ausente, Marco? Realmente extraordinaria, como un personaje, un artista de este nivel que logra un lugar en Nueva York, en el mundo del arte moderno contemporáneo, decide venirse a Colombia a realizar arte de este tipo, en un país que, como usted lo dice, no tenía las condiciones, un país preindustrial, donde el arte moderno no tenía ningún espacio ni escenario, todavía no había salido Botero, todavía no había salido nada de eso. Este es el pionero del arte moderno abstracto. Entonces llega a Colombia en el 63 y se instala en Bogotá, también entendiendo de que es la capital, pues, de la nación, de que hay más posibilidades de visibilización de lo que pudiera tener acá en el sur del país, en una ciudad como Popayán o como Cali, y empieza a trabajar desde ese lugar en Santa Ana, donde sería su residencia hasta sus últimos días, ahí en la capital de la República. Empieza a trabajar todos estos elementos que van desde la fascinación que tenía por la era espacial. Debemos recordar que esa época de los 60 empieza toda la exploración espacial, los cohetes, las estaciones espaciales, los satélites, eso lo fascina a Negret. Toda esa tecnología que se desarrolla y que implica de nosotros muchas veces tener una especie como de fe, porque no entendemos, porque no, tal vez no seremos ingenieros, astronautas, cómo una persona puede llegar hasta la luna y regresar. Hace pocos días, no sé si se dieron cuenta, ayer o anteayer llegaron unos astronautas que se quedaron pudieron darse cuenta todo lo que implica que ese proceso. Que se iban a quedar entonces a Negret lo fascinaba esos elementos, cómo el hombre puede haber hace millones de años estado en las cavernas y luego poder llegar hasta las estrellas con estos artefactos que son muy negretianos. Pónganle cuidado cómo son los satélites y ustedes se darán cuenta cómo algunas de las obras de Negret están inspiradas en esos elementos, sobre todo los acoplamientos que tú mencionas. Cátedra de la Nueva Popayán. Al fondo, la banda sonora de Génesis de una metamorfosis. En el año de 1980, uno de los grandes periodistas y escritor, Fausto León Paneso, hace una entrevista realmente bella, muy humana, muy sentida, como con un feeling con el maestro, y escribe, abro comillas, siempre esperaba el mes de mayo, con expectativa, decía el maestro Negret. Ese mes, mi mamá, María Dueñas, me sacaba de mi huerta y me llevaba a la iglesia del Carmen, en el centro de la ciudad, todos los días. Era otra revelación, otro contacto que tenía con esas cosas trascendentales. Aquello era pura magia. Yo no le ponía atención al rezo, solo al espectáculo de los candelabros prendidos, esa inundación de velas, de cantos, de letanías, cierro comillas, maestro Negret, en la excelente entrevista de un gran escritor y periodista que admiré, Fausto León Paneso. Hablar de Negret, sin lugar a dudas, Marco, es hablar de un creativo, de un innovador, se reinventaba. Ese trabajo que hizo de nuestros ancestros, de la cultura prehispánica con Tierra Adentro, esa serie de Tierra Adentro que precisamente estoy estudiando para presentar pero también lo de Cusco, precisamente con los muros incas de Cusco, en esa inmersión sobre la cultura inca. ¿Qué podemos decir de esa faceta que fue tal vez la última de él antes de cerrar su vida? Claro que sí, en el año 1980 particularmente, usted sabe que el gobierno de la época de Turbay Ayala, a través de uno de sus ministros, le encomienda a Negret un gran proyecto de monumento para conmemorar, creo que era los 100 años o 200 de la muerte del Libertador. Entonces Negret empieza a trabajar un gran proyecto de escultura transitable tipo la Torre Eiffel, monumental, la Estatua de la Libertad, esculturas pero que son transitables, que en Colombia no tenía pues ningún precedente.
empezó a trabajar y como todo en el país lo dejaron, digámoslo... Y la polémica que embarado suscitó, ¿no? totalmente después de un resto de tiempo trabajando, habiendo cancelado giras internacionales para dedicarse a ese proyecto del Gran Libertador que iba a ser en el Parque Simón Bolívar. Eso fue para él muy doloroso. Hubo una controversia que en el corto lo tocamos, una de las controversias más terribles de su vida, porque lo trataron realmente como si fuera un escultor de baja monta, habiendo ya ganado la Bienal de Venecia en el 68, habiendo demostrado quién era en el mundo del arte moderno. Los intelectuales de Colombia La no Academia de conocían la obra de él a nivel mundial y también, pues estamos hablando de un artista, él no era un historiador para escribir textualmente, Así es. él está muy avanzado para la época. Entonces Marco. pasó esta situación y entonces en el proceso de estudio de esa obra, él ya hace un viaje a Perú, porque él que dice que quería revivir la epopeya que hace Bolívar con todos estos hombres atravesando los Andes, un poco como allá recuerda el cartaginés, Sí. Aníbal, atravesando los Alpes para allá a Italia. Bolívar hizo algo similar para poder hacer el proceso de independencia atravesando los Andes. Perú y Bolivia. Entonces, Negré va buscando ese Bolívar y en esa búsqueda encuentra Machu Picchu. Imagínese. Y queda admirado. Un hombre que había estado en Nueva York y que era admirador de la arquitectura y el modernidad. desarrollo cosmopolita del siglo XX, queda admirado por la gran ciudad de los incas en las Los montañas. muros de Cusco. Ingeniería única. Claro. Ingeniería única, ya está comprobado que hasta hoy en día no saben cómo los incas hicieron esa construcción maravillosa. Sí. Entonces Negré queda fascinado. Y Negré también estaba investigando, como los payaneses de todos los tiempos, su genealogía. Les encanta la genealogía, los apellidos, de dónde vienen, para dónde van. Entonces, en el libro de Daniel Samper Pisano, menciona que Negré viene descendiente por la endogamia, que es muy común aquí en la ciudad, de Sebastián de Belalcázar por padre y madre. Y hace esta investigación en Perú de genealogía y se da cuenta que Huayna Capac tuvo una hija, una princesa hija que se llamó Francisca Coya, que vino desde el Cusco a Popayán, tuvo una hija y de esa hija viene la descendencia por padre y madre de Negré. Yo creo que Es ahí, decir, que no tenía solamente descendencia directa, como de muchos Italia, payaneses, España, de lo ibérico, sino también de lo incaico. Y es algo tan fascinante que Negré se sienta orgulloso de estos dos elementos, la herencia hispánica desde Sebastián de Belalcázar y la herencia de los grandes incas. esta es la primera de una serie de invitaciones que vamos a tener con nuestro querido Marco aquí en Cátedra de la Nueva Popayán. Bendiciones del Altísimo, nos despedimos Un saludo especial. Hasta con luego. Génesis de una metamorfosis, Negred. Bendiciones del Altísimo. Presente y futuro de la radio. Desde Popayán escuchas Radio 1040 AM, 1040 kHz HJSY y en el ciberespacio www.radio1040am.com.